Me llamo Jack Radcliffe, soy una persona muy conocida en la Deep Web, pero no de esa Deep Web que todos conocen, y que con un simple programa pueden entrar, soy de la Deep Web profunda, muy profunda. Solo pueden entrar unas personas que, obviamente, no voy a decir cómo lo hacen. En esa zona donde estoy yo, hago muchas cosas terribles, subo asesinatos, orgías de osos. Y también tengo un sector dedicado a los videojuegos, que a mí me encantan. Nunca iba a escribir algo sobre esto, pero los hechos que ocurrieron me obligan a hacerlo. Cada año me gusta hacer un concurso de juegos, la gente crea sus juegos, me los manda, yo decido el mejor y lo publico en mi sitio, como es de la Deep Web tiene que ser diferentes y bizarros. Los más famosos son, acosando sexualmente a la abuela 1, 2 y 3, cocinando fetos con el chino imposible, zoofilia en el zoo, asaltando la cabina de Clos y Niembro y muchísimos más. Este año iba a ser la 23ª edición. Me llegó un juego de un usuario llamado Sangrepudremuerte 666, los nombres típicos de la Deep Web, el juego era Niembro, exe cuando le hice clic la pantalla automáticamente se puso rosa, la imagen se quedó tildada, me fijé si podía reiniciar pero era inútil. Entonces escuché un grito. Una yumamalé, pero como era posible, no había nadie en mi casa, no le di mucha importancia y volví a ver si podía hacer algo con esa pantalla rosa, de repente se puso negra, en el centro apareció la cara de Klaus, comenzó a decir de ahora en adelante vas a tener que quedarte mirando fijo la pantalla, una vez que gires la cabeza será tu fin. Me asusté cuando dijo eso y de repente salió un texto en el medio de la pantalla nivel 1, los osos troleados. Después de ese extraño título la imagen se puso en un baño, había 5 hombres de cuerpo peludo, mayores de 70 años creo yo, en una terrible orgía, qué asco, nunca tuve tanto asco en mi vida, lo hacían muy violentamente, hasta sangraban. Después de ese horrible asco apareció en la pantalla un texto que decía nivel 2, el suicidio. Ahora la imagen se puso en un balcón, había una persona ahí, que por cómo estaba parecía que se iba a tirar al vacío, y empezó a hablar. ¡Ey, me suicido! Yo inconscientemente y no sé por qué, le grité no, él me dijo quiero que me digas que me suicide, finalmente se tiró al vacío, y lo horrible es que la imagen mostró el momento, y el cuerpo de ese hombre destruido ahí en el piso, luego la pantalla se apagó. No me impresionaron esos 2 videos, es común en la Deep Web, pero lo peor vino después, salió un texto que decía nivel 3, chau tímpanos, me asusté mucho cuando leí eso, me imaginaba lo que iba a pasar, como había dicho, el archivo se llamaba Niembro, exe, Niembro no había aparecido, finalmente apareció, estaba en el medio de la pantalla, con un micrófono y dijo a continuación, vamos a escuchar al coro VEF, no sé qué cuernos podría significar eso. Entonces apareció un chino que empezó a gritar Esparta. 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 Lololololo Esparta juega boca arc, eso sonaba horriblemente fuerte, sentía que mis oídos podían llegar a explotar, no podía girar la cabeza, porque como me advirtió Klaus, podía ser mi fin. Yo estaba segurísimo de que ese grito se escuchó en toda mi cuadra, en cualquier momento podía entrar mi vecino o alguien a quejarse a mi departamento. Los gritos eran muy terribles y muy fuertes, de milagro mis oídos quedaron bien. Finalmente Klaus dijo ganaste, felicitaciones y la pantalla se puso normal. Automáticamente quise contactarme con ese maldito usuario que me dio esta terrible cosa, quería insultarlo pero nunca pude encontrarlo. Muchos dirán que este video también fue realizado por NLF, pero esto es falso. Nadie sabe quiénes realizaron esta monstruosidad. Yo tuve la oportunidad de ver los primeros 5 minutos, de los 20 minutos que duraba en una extraña página de la Deep Web. En lo poco que vi, pude notar un intro que constaba en un fondo verde oscuro con letras en el centro que decía, Green Ball. En una esquina había un cuadrado con una X en su interior, supongo que ese será el símbolo de sus realizadores. Pasando al video, luego del intro se ve la pantalla negra un rato. Al encenderse un foco que cuelga del techo se muestra a una chica atada a una silla, amordazada y con los ojos vendados. Al acercarse la cámara se puede notar mejor los rasgos de la niña, que no debe de pasar los 12 años. Luego un hombre entra en escena. Va con una máscara blanca de calavera y con el pecho descubierto mostrando muchas cicatrices.
Entonces la cámara voltea y el grabador se filma a sí mismo. Se cubre la cara y el cabello con telas negras, dejando a la vista solo sus ojos oscuros. Tiene una voz rasposa, como si tuviera tuberculosis. Dice algo como Anjen. Y le sigue un número de pocos dígitos. Luego se ve interferencia y el video vuelve a grabar al hombre y a la niña. El tipo de la máscara tiene un extraño objeto en una mano. Parece una tijera, pero en lugar de filo tiene una especie de aro. El hombre introduce un dedo de la niña en dicho aro y aprieta el mango. Entonces se descubre el propósito del objeto, es un cortadedos, y la niña emite fuertes sonidos de dolor, mientras que intenta liberarse. Nuevamente interferencia y el grabador voltea la cámara. Menciona un líquido del sueño, mientras que graba a un nuevo hombre, que va vestido completamente de negro con una máscara de calavera verde. Este le entrega una jeringa llena de líquido al hombre de las cicatrices. El tipo inserta la aguja en el cuello de la niña y ésta deja de retorcerse. Más interferencia y el grabador vuelve a voltear la cámara. Empieza a hablar en un deficiente inglés que no deja entender mucho, mientras que la cámara se mueve indicando que el tipo está caminando. Cuando se detiene vuelve a grabar al frente y muestra un gran espacio abierto repleto de tinas de baño. Estas están llenas de líquidos oscuros, con cuerpos de niños flotando en ellos. Hasta aquí llegaron los 5 minutos que pude ver. No pude ver más, a pesar de que ya había visto cosas horribles antes, pero esto era demasiado. Por suerte había un par de personas viendo el video en ese momento, ya que esa página indicaba el número de personas junto a una especie de chat anónimo. Pregunté si alguno lo había visto completo, mientras que esperaba con el video pausado. Estaba pensando en continuar viéndolo, cuando uno me respondió que sí. Le pedí un resumen y me dijo algo como que después de la parte de las tinas de baño, el grabador empieza a pasearse entre ellas, grabando cada cuerpo de los niños que se remojaban en cada tina. Dice que algunos ya habían perdido todas la piel y músculo, dejando sus órganos flotando junto a sus huesos. Otros tan solo habían perdido partes de piel, mezclando su sangre con el líquido. Los que parecían recién puestos allí estaban en un líquido blancuzco, parecido al que habían inyectado a la niña de la silla. El grabador vuelve a grabar su rostro tapado empezando a moverse. Vuelve a la escena de la niña y graba. Dice que ahora estaba desatada, le habían quitado la mordaza y le habían destapado los ojos. Se encontraba tirada en el suelo, con el rostro de lado, con la boca ligeramente abierta con la mirada perdida sin ningún gesto, a pesar de que el hombre de las cicatrices la estaba violando brutalmente. Esta escena sigue así por algunos minutos, hasta que el hombre se detiene y la voltea. Se puede notar el pecho de la niña bajando y subiendo, indicando que aún está viva pero muy sedada. El de las cicatrices vuelve a abusar de ella de una forma aún más brutal que antes hasta que le produce un gran desgarro a la niña, mas esto no hace que se detenga, sino que el loco usa sus manos para abrir el órgano sexual de la niña, sin dejar de abusarla. Lentamente empieza a abrirla desde ese lugar. Cuando ha roto todo su abdomen, empieza a arrancarlos de la niña, sin dejar de abusarla. Lentamente empieza a abrirla desde ese lugar. Cuando ha roto todo su abdomen, empieza a arrancar los órganos de la niña hasta dejar todo completamente manchado de sangre. El hombre se para y arrastra los restos de la niña hasta las bañeras, mientras que el grabador lo sigue. Se escuchan muchos gritos a lo lejos. Al llegar a su destino arrojan a la niña a una tina vacía. Luego el grabador se aleja y se encuentra con otro tipo, que lleva una casaca negra con rayas amarillentas. Este hombre está frente a una de las tinas, que solo contiene algunos pequeños pedazos de huesos flotando en un líquido verde oscuro. Al parecer el cadáver del niño que contenía se ha deshecho casi por completo. El hombre recoge un poco de este líquido con una jeringa y los inserta en una pequeña esfera transparente. Al llenarse esta esfera se torna de color verde. Luego me dijo que el video terminaba y se volvía a ver el fondo verde con las palabras Green Ball y el cuadrado con una X en una esquina. Esta historia es completamente real, no hay fantasmas, demonios, monstruos o sucesos paranormales de cualquier tipo. Solo hay gente real, personas de carne y hueso como yo y tú, quizá en parte por eso sea tan difícil de aceptar. Internet es un submundo de naturaleza virtual e informativa, casi tan grande como el mundo real. En Internet la gente se relaciona,
juega, trabaja, se entretiene, estudia, se informa, opina, compra, vende, y hace muchas otras cosas que también se hacen en el mundo tangible, a veces, inclusive, creando sucesos significativos en eso que sesgadamente llamamos realidad. Sin embargo, al igual que todo espacio amplio y complejo, Internet tiene sus callejones oscuros, sus pasadizos prohibidos. Y no me refiero a esos sitios poco conocidos que algunos emplean para masturbarse o ver aquellas fotos, vídeos, etcétera que las censuras permiten o que subsisten por cierto tiempo a espaldas de las mismas. Me refiero a la Deep Web, o web profunda en español. Esta es la cara oculta del Internet, el enorme resto del iceberg del cual apenas conocemos la punta que emerge sobre las aguas. La mayoría de personas la desconocen, pero la Deep Web representa alrededor del 90% de la información existente en el ciberespacio. Desde que supe que la Deep Web existía, quise conocerla y sumergirme en sus turbias aguas. Tenía mis temores, pero la curiosidad era mucho mayor, y tras reflexionar un tiempo, decidí curiosear al menos un poquito. Lo que les contaré es mi experiencia en lo más profundo de la Deep Web, pero antes debo explicarles cómo se divide la web, incluyendo la web normal, y qué caracteriza cada nivel anterior al de mi experiencia, y cómo es el nivel en que me sucedió lo que pronto sabrán. Nivel 0, es el más superficial, el que incluso muchos niños manejan relativamente bien. Aquí están Google, Yahoo, YouTube, Facebook, y las páginas que dominan el ciberespacio y que todos conocemos. Nivel 1, aquí hay webs menos conocidas pero de fácil acceso, páginas a las que se puede entrar con solo poner el link en la barra de direcciones, pero que suelen ser foros, sitios pornográficos, o webs independientes sobre temas que no interesan a la mayoría, como el viaje astral o el existencialismo filosófico. Nivel 2. Este nivel contiene webs aún menos conocidas que las del nivel anterior, e incluye a buscadores independientes como Emule y Ares. Aquí, por ejemplo, a través de los buscadores independientes, se pueden conseguir materiales normalmente censurados, cosas bastante mórbidas, sangrientas o pervertidas. Hasta aquí es lo comprendido por la superficie del cibermundo. Más abajo, ya empezamos a entrar en la Deep Web. Nivel 3, aquí comienza lo prohibido en la web oficial, páginas cuyos caracteres son dejados caer aleatoriamente, páginas que no pueden visualizarse en los buscadores, y que no puedes ver ni aunque copies el link completo y lo pegues en la barra de direcciones. En este nivel hay cosas extrañas, perturbadoras o simplemente inútiles, webs abandonadas por más de 13 años, materiales que por copyright no se encuentran en la web oficial o se encontraron, Megaupload, por ejemplo, pero ya no están, pornografía infantil, mercados de armas, drogas, instrucciones de cómo hacer bombas y otras cosas que se prestan para lo ilegal, y vídeos y fotos de asesinatos, torturas y violaciones, mucho más fuertes que los que se pueden encontrar en niveles anteriores, pues ciertamente pueden hallarse, pero no llegan al extremo de los materiales de ese tipo que aparecen en este nivel. Yo visité algunos foros en este nivel, y en ellos la gente solía hablar de temas perturbadores, a veces en broma y a veces de verdad. Lo escalofriante es que en este tipo de espacios, la realidad y la ficción se mezclan de una forma desconcertante, y así, por ejemplo, a veces no puedes saber si alguien está narrando una violación que de verdad cometió, o si simplemente es un enfermo que inventa algo que quisiera vivir. Nivel 4, el nivel anterior ya era peligroso, pero un detector de intrusos y un buen proxy bastaban. En cambio, aquí empiezan a abundar los hackers, principalmente porque entrar aquí precisa ciertas habilidades informáticas. Y no hay que tomarse a la ligera a estos hackers, porque no son los típicos adolescentes que disfrutan infectando computadoras o haciendo caer páginas de poca importancia como los blogs personales. Son sujetos capaces de robar cuentas bancarias, de conseguir datos personales con habilidad de verdadero espía, malversar fondos, etc. Ya se dijo que en el nivel anterior hay material gore muy fuerte, pero aquí hay snuff en vivo, además de trata de blancas, artículos históricos robados, sicarios, y hasta comercio de órganos humanos. En este nivel está la Bitcoin, una moneda virtual súper difícil de conseguir, y con la cual se pagan las cosas de lo que, por decirlo de algún modo, es la versión negra de Mercado Libre. Buscando en los artículos disponibles, me llamó mucho la atención una lámpara de escritorio que valía 5.000 bitcoins, databa de los años 40, era de la Alemania nazi, y estaba hecha con huesos humanos y piel de judío.
Ahora bien, lo más interesante, al menos objetivamente hablando, no son los mórbidos o extravagantes artículos que se pueden comprar, sino el fruto del trabajo de los hackers, pues en este nivel, dentro de páginas encriptadas, para que no se las pueda ver sin autorización, pues ellos cobran por la información, están los secretos más sucios de los diversos gobiernos del mundo, leyes que se aprobarán en secreto, expedientes filtrados sobre experimentos humanos que se hicieron hace no mucho, se están llevando a cabo o se llevarán a cabo. Aunque no lo crean, yo conseguí ver algo de eso, y puedo decirles que los yanquis son mucho más delincuentes e inhumanos que lo que fueron los nazis, al menos con respecto a los experimentos con humanos, pues, si los nazis intentaron cambiar el color de los ojos dejando ciegos a muchos judíos, es mejor que deje a su imaginación, podría poner en peligro mi vida, lo que hacen los mensajeros de la democracia, la libertad y los derechos humanos, y es que, créanme, Guantánamo les parecería una guardería de primera si supieran de lo que hablo. En este punto de mi exposición, supongo que los lectores estarán muriendo de ganas de ver correr sangre en vivo, de conocer mugrosos secretos de Estado, o de ver qué cosas enfermizas pueden comprar. ¿Quieren peyote? ¿Quieren puñales de la SS de Hitler o una varita de bruja medieval? Lo lamento, pero no les daré ni un solo link. Prefiero que sean ustedes los que busquen y pongan en peligro su seguridad informática, su sanidad psicológica y, quizá, su integridad física, y esto último lo digo por experiencia. Nivel 5. Si en el nivel anterior había cosas comprometedoras para los gobiernos, en este nivel están los secretos militares y los más escabrosos e inhumanos proyectos de Estado. Aquí sabrán cuál es ese misil que los rusos andan escondiendo, qué armas cibernéticas ocultan los israelitas, quienes tienen las más letales armas biológicas, cosas así. Incluso, en ciertos foros leí sobre una supuesta entidad que realmente gobernaba el mundo, y que hacía enfrentarse a los países según una agenda supranacional. Podrán pensar que los Illuminati o quienes sea están metidos aquí. Yo la verdad no creo en la hipotética entidad supranacional, y preferí no escarbar mucho en este nivel. Nivel 6. Dicen que solo los mejores hackers logran llegar hasta este nivel, pero yo agregaría que solo los mejores de entre los temerarios, ya que el riesgo es fatal, aquí el precio por el ingreso puede ser la propia vida. ¿Qué hay en este nivel que tantos quieren entrar? Aquí está la database, una sección en que toda la información de la web deja de ser código binario, y donde existe una clave enorme, de 1,5 kilómetros de tipo numérico, que es la clave de la totalidad del ciberespacio. Quien la descifre, quien la consiga, podría conseguir la información que sea, con tal que esté en el ciberespacio, y cambiar cualquier dato, desde el título de un blog hasta los fondos de páginas web famosas. Desde luego, nadie lo ha hecho, y yo no iba a intentarlo, simplemente quería ver si tal cosa era verdad o mera leyenda. Ingresar me costó mucho, demasiado, pero, cuando por fin lo conseguí, comprendí por qué nadie hasta la fecha había descifrado el código de la database, si acaso tal cosa existía. No miento, apenas ingresé al nivel, mi PC se reinició sola sin que me saliera nada raro en la pantalla o sin que se hubiese ido la energía eléctrica. Cuando por fin se completó el proceso de reinicio, vi que mi disco duro había sido borrado. En todo el escritorio, había solo un archivo del bloc de notas, puesto justo en el centro de la pantalla, como para que lo notase. Lo abrí, su mensaje era breve, contundente y en cierta forma amenazante: no lo vuelvas a hacer. Sí, me llevé tal susto que no entré a la Deep Web en varios días. En ese tiempo, reinstalé algunas cosas gracias a una copia de seguridad que tenía de mis datos. Creía que eso era todo lo peor, que perder todos los datos era el mayor de los castigos que podía sufrir. Grave error. Supe que me equivoqué cuando, llevado por mi incontrolable curiosidad, inicié sesión en Tor y entré al primer foro de la Deep Web que encontré. Claro que todavía no estaba ni en el 5º nivel, pero mi PC se reinició sola y los datos se borraron de nuevo, aunque ahora no había ningún mensaje en el escritorio. ¿Simplemente me estaban vedando para siempre el ingreso a la Deep Web desde mi computadora? 20 minutos después del nuevo reinicio y formateo, supe que no era así. Tocaron el timbre, pregunté quién era desde el teléfono de portero y nadie contestó. Entonces bajé hasta la puerta principal del edificio, pero no había nadie, solo me esperaba un sobre, justo debajo de la puerta. No tenía remitente, destinatario, o cosa alguna escrita, aunque intuía que era para mí.
Subí de nuevo hasta mi apartamento, entré a mi habitación y, recién allí, abrí el sobre una vez que estuve sentado sobre mi alfombra roja. Dante, esto no es un juego. No lo vuelvas a hacer, no nos obligues a ir por ti. Al leerlo, me comenzaron a temblar las manos y las lágrimas resbalaron por mis mejillas. Quienesquiera que fuesen, sabían quién era, dónde vivía, qué hacía y cuándo. Para rematar, junto al mensaje estaba una foto mía, tomada con mi propia webcam. Ahora sí creía que no era un juego, que irían por mí si volvía a intentarlo. Incluso, estaba tan aterrado que en esa semana pedí en el trabajo que me trasladaran a otra ciudad. Adicionalmente, vendí mi computadora, tras sacarle el disco duro y reducirlo a cenizas. Nunca más volví a entrar a la Deep Web, y creo que jamás volveré a intentarlo, sin importar en qué parte del mundo esté. El destino había sido cruel conmigo, pero eso no quita que haya tenido suerte.